Hola, soy Natalia y esta es la mejor hora para escuchar Vive y Lucha en Radio Tirso Libertaria. ¡Salud! La palabra anarquía, que implica la negación del orden actual e invoca el recuerdo de los más bellos momentos de la vida de los pueblos. No está bien elegida para calificar una falange de hombres que van a la conquista de un porvenir de libertad y amor para nuestra especie humana. La moral de la razón del Estado es muy simple, siendo el Estado el fin supremo, todo lo que es favorable al desenvolvimiento de su poder es bueno. Por lo tanto, todo lo que es contrario al Estado, aunque sea la cosa más humana del mundo, es malo. Esa moral se llama patriotismo. Salud, amigas y amigos, bienvenidos de nuevo a Radio Tirso Libertaria. Bueno, amigas y amigos, estamos otra vez de nuevo con vosotros, inaugurando la segunda temporada y bueno, tenemos que dar la bienvenida a los compañeros nuevos que se van a unir a este programa Vive y Lucha, que son Manu al mando de las redes y el compañero Nur, que estará en breve con todos nosotros y con vosotras. Os presentamos hoy nuestro magazine Vive y Lucha y os recordamos como siempre nuestro WhatsApp 692-720150, 692-720150 y nuestro mail radiotirsolibertaria@cntmadrid.org. Sabéis que también os podéis encontrar en Telegram, Facebook, Instagram y YouTube como Radio Tirso Libertaria y en Twitter como @Radio Tirso, desde donde difundimos nuestros programas. Tenéis estos canales de comunicación para que sigáis enviándonos vuestra música, chistes, peticiones, presentaciones de programa o lo que os apetezca. Bueno, amigas y amigos, como os hemos dicho, estamos empezando con la segunda temporada de Vive y Lucha en Radio Tirso Libertaria. Y aquí está con nosotros Nur, nuestro nuevo compañero. Salúdanos, Nur. Hola, Mario, mucho gusto por estar aquí. Muy bien, tienes una voz ahí potente, perfecto. Bueno, pues nada, Natalia, Nur, vamos a empezar esta segunda temporada, ¿no? Y habéis visto cómo está el panorama, cómo está la sociedad, ¿no? Ahora mismo tenemos la situación política y tal. Y bueno, mis amigos me dicen que haga alguna propuesta y tal. Propon algo, Mario, propon. Digo, sí, como el niño del tamborilero, propon. Entonces, bueno, me he puesto a pensar y digo, yo creo que aquí en España sobra gente. O sea, yo lo veo cuando voy al centro, quiero aparcar, no hay sitio, ahí sobra gente, ¿no? Entonces yo la propuesta que he hecho es mandar los que sobren a Francia, los mandamos para Francia. Y aquí, pues, no veis vosotros en un grupo de gente que siempre hay alguno que es muy gracioso, que dice una gracia, que dice una tontería, pues yo creo que esos sobran. ¿Quién es el que dice una tontería? Pues, por ejemplo, imaginaos, estamos un grupo de amigos y ya para despedirse dice uno, bueno, pues me voy a coger el bus y me voy. Y salta el gracioso, ¿cómo vas a coger el bus con lo que pesa? Ahí sí una colleja y para Francia, ¿no? O por ejemplo, el típico noche de Nochevieja, ¿no? Cuando estábamos los colegas en Nochevieja, que nos vamos a ir a cenar a nuestra casa y luego volvemos a quedar después de cenar, ¿no? Y cuando nos despedimos viene el gracioso, bueno, hasta el año que viene. Ese también otra colleja y para Francia. Pues yo qué sé, otro, por ejemplo, que va a la zapatería y lleva al zapatero 10 minutos antes de cerrar la zapatería, que a lo mejor está ya harto de trabajar, que lleva 2 semanas doblando turno, y entra el gracioso a la zapatería y le dice al zapatero, bueno, ¿cuál es su talla? ¿Cuál es su talla de pie? Y le contesta, la misma talla de pie que sentado.
ese otra colleja y para Francia. Mario, tienes el billete asegurado, ¿eh? Y yo que hasta ayer solo fui un holgazán, y hoy soy el guardián de sus sueños de amor. La quiero a morir. Podéis destrozar todo aquello que veis, porque ella de un soplo lo vuelve a crear. Como si nada, la quiero a morir. Ella para las horas de cada reloj y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí, y me cose unas alas y me ayuda a subir a toda prisa, la quiero a morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser. Conoce bien cada guerra de la vida y del amor también. Me dibuja un paisaje y me lo hace vivir. En un bosque de lápiz se apodera de mí. La quiero a morir. Y me atrapa en un lazo que no aprieta jamás, como un hilo de seda que no puedo soltar. No quiero soltar, no puedo soltar. La quiero a morir. Cuando trepo a sus ojos me enfrento al mar, dos espejos de agua encerrada en cristal. La quiero a morir. Solo puedo sentarme, solo puedo charlar, solo puedo enredarme, solo puedo aceptar ser solo suyo, tan solo suyo. La quiero a morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser. Conoce bien cada guerra de la vida y del amor también. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser. Conoce bien cada guerra de la vida, de la vida, de la vida y del amor también. Y yo que hasta ayer solo fui un holgazán, y hoy soy el guardián de sus sueños de amor. La quiero a morir. Bueno, continuamos en Radio Tirso Libertaria, en vuestro programa Vive y Lucha, y vamos a continuación con la poesía de nuestra artista Natalia. Llegará el día en que podamos mirarnos a los ojos. Ojos ahora frustrados que solo buscan diferencias y que se alejan de los espejos. Llegará el día que nos amemos y compartamos momentos ahora imposibles para las lenguas atrofiadas y solitarias. El miedo, más que paralizarnos, ha conseguido transformarnos y no nos permite ser. Miedo desde fuera y miedo desde dentro, que mantiene nuestra alma en una pupa tan rígida y rancia por el tiempo que cuando se quiebre seguro rasgará nuestra naturaleza. Caparazón que retiene nuestros deseos y nos acerca al abismo para entropizar el dolor. Llegará el día que se prenda la mecha en el fondo del atolladero y a la luz que muestra nuestra infancia herida y nuestros sueños deformados contra la pared, daremos el paso necesario para liberar nuestra voz del tono que la ajustaba a la garganta.
Llegará el día que podamos mirarnos al espejo y veamos nuestros ojos reflejando realidades, asumiendo la existencia y mirando la sonrisa que se sabe emancipada de la rabia que ha dejado paso a una canción que en cada garganta suena distinta y que marca el ritmo al que van creciendo las esperanzas que habrán empezado a tapizar el nuevo suelo en el que ya no quede ningún paso sin camino que dibujar. Espacio y vida para ser, el día que llegue y la noche que le siga. Bueno, amigos, como siempre, espectacular la poesía de nuestra amiga Natalia. ¿Qué te ha parecido, Nur, la poesía? Muy, muy buena. Muy bien, Gracias, Vale, bueno, pues hoy vamos a tratar el siguiente tema. Hoy no tenemos entrevista como tal, pero sí hemos preparado para todas vosotras y vosotros un programa que va de lo siguiente. Hemos hecho un estudio para lograr un cambio social. Y claro, ¿cómo ocurre el cambio social? En fin, ¿cómo se produce el cambio social? Preguntamos, ¿verdad? Bueno, no estamos hablando de leyes o políticas nuevas y extrañas aquí, sino del tipo de cambio de gran alcance en nuestras instituciones básicas que necesitamos. Si alguna vez queremos sobrevivir y enfrentar, pues por ejemplo, el calentamiento global, o también cómo alcanzar un mundo libre, igualitario y una sociedad democrática. Que claro, nos venden que vivimos en una sociedad democrática y de democrática tiene poco. ¿Quieres decir algo, Natalia, que me estás No, sin más, te estaba mirando. Muy bien, bueno, ya sabéis que a veces improvisamos. Bueno, una breve mirada a la historia nos dice la respuesta. Todo presente ha crecido a partir del pasado, como todo futuro crecerá a partir del presente. Bueno, parece una obviedad, ¿no? En fin, el feudalismo europeo surgió a la cambiante sociedad esclavista del Imperio Romano que se desmoronaba. El capitalismo surgió primero en Inglaterra, a partir de los cambios en el feudalismo, y luego se introdujo en el resto del mundo, ya sea como proyectos dirigidos por el Estado que intentaban copiarlo y adaptarlo a sus propias sociedades o forzado a la gente por sus invasores y colonizadores. Después de que los bolcheviques llegaron al poder de la Unión Soviética y aseguraron el dominio contra las élites gobernantes y la invasión de los principales imperios capitalistas, también construyeron una nueva sociedad a partir de la maquinaria social y tecnológica que tenían a mano. En este caso lo que hicieron fue poner el capitalismo, cambiarlo desde unos individuos que explotaban al resto, pues a formar el capitalismo de Estado, donde una pequeña élite sigue exprimiendo al pueblo. Bueno, en todos los casos las revoluciones no inventaron tantas cosas nuevas desde cero, más bien desarrollaron, generalizaron y sistematizaron aún más ciertas cosas que ya habían surgido en la forma anterior de sociedad, como hemos explicado, en fin. Bueno, formas similares a las de los siervos surgieron dentro y fuera de la sociedad esclavista romana. Las relaciones sociales capitalistas ya existían entre los comerciantes y las principales ciudades durante siglos bajo el feudalismo. Y es que la sociedad romana era tremendamente clasista, eso lo hemos copiado de ellos, en fin. Y la industria, centralmente planificada y organizada, existía en muchas sociedades capitalistas mucho antes de que se introdujera en la antigua Unión Soviética la planificación central a escala social. Los propios soviets se desarrollaron en las ciudades mucho antes de la revolución de 1917 y en el campo a menudo eran producto de las antiguas comunas campesinas que con todas sus contradicciones habían estado organizando la vida rural durante siglos. ¿Qué podemos aprender de esto? Pues bien, si queremos llegar a una sociedad futura con instituciones básicas diferentes a las que tenemos ahora, con una organización diferente, autogestionada, ¿verdad?,
Antes de llegar ahí, pues tendremos que reflexionar. En otras palabras, lograr un cambio social fundamental requiere que prefiguremos ese cambio en el aquí y en el ahora. Pues continuamos, Mario, hablando un poco de la paradoja de la autoemancipación. Algunas de las primeras discusiones socialistas explícitas sobre las políticas prefigurativas que conocemos surgieron dentro de la Primera Internacional, antes de la división entre marxistas y anarquistas. Podemos pensar en ello como una forma de explicar lo que requiere en la práctica el lema de Marx de que la emancipación de las clases trabajadoras debe ser conquistada por las clases trabajadoras en sí mismas. Esta idea se volvió importante para los debates posteriores sobre cómo debería organizarse la Primera Internacional y luego se filtró en una variedad de movimientos y pensadores marxistas y anarquistas. Las políticas prefigurativas son la solución a un problema, a veces llamado la paradoja de la autoemancipación. Si queremos introducir una sociedad socialista libre, equitativa y democrática, necesitamos personas que ya tengan el poder o la capacidad de reorganizar la sociedad de esta manera. Y necesitamos suficientes personas que se sientan impulsadas a hacerlo y que tengan la conciencia necesaria para hacerlo también. Pero las instituciones básicas que tenemos, el capitalismo, el Estado, no desarrollan estos poderes, impulsos o siquiera esta conciencia. El capitalismo y la buena teoría revolucionaria son ciertamente importantes para desarrollar un movimiento socialista, pero por sí solos no pueden enseñarnos cómo vivir y organizarnos de manera anticapitalista y mucho menos de manera más integral, no opresiva y no dominante. Claro, tenemos que decir aquí, ¿verdad?, qué pasó en la Primera Internacional Socialista, ¿verdad? Todos recordaréis ahí las pugnas que había entre Marx y Bakunin. Nosotros, cuando hablamos de socialismo, siempre nos referimos al socialismo libertario. Adelante, Natalia. Gracias, Mario. Lanzamos una pregunta. Entonces, ¿cómo podemos emanciparnos a nosotros mismos? La respuesta es que podemos hacer esto mediante el desarrollo de movimientos y organizaciones que encarnen los tipos de relaciones y prácticas sociales que buscamos en esta sociedad futura. Solo podemos emanciparnos si comenzamos a construir la nueva sociedad dentro del caparazón de la antigua. Podemos empezar a prefigurar partes o aspectos de la nueva sociedad dentro de la que tenemos. Y la política de hacer esto, experimental y deliberadamente se llama política prefigurativa. Claro, dentro de esta política prefigurativa, sí, nosotros siempre pensamos que tiene que estar la autogestión por delante de ello, ¿no, Natalia? Sí, simplemente iba a hacer el aporte de esto, es como la forma lógica o no traumática, ¿no?, de esta viabilidad de construcción social ideal, lógica, justa. Claro que la otra alternativa es revolución y tirar por la calle en medio, que bueno, ya hablaremos de esta a continuación. Claro, efectivamente, eso sería lo ideal. Nur, explícanos cómo va el tema de las estructuras formales de toma de decisiones. Bueno, Mario, en el nivel de las instituciones formales de toma de decisiones, donde la mayoría de los primeros socialistas se enfocaban cuando hablaban de la coherencia entre medios y fines, esto generalmente se cobra en términos de las siguientes características institucionales. Usted toma decisiones en el nivel práctico más bajo por diferentes tipos de votación mayoritaria. Utiliza delegados obligatorios que sirven tiempos limitados. Esto significa que las personas que envíes como delegados tienen que votar y argumentar como tú les indiques, dentro de los límites y con la libertad que decidan las personas a las que se supone que estos deben representar. Estos delegados están sujetos al retiro inmediato, por lo que pueden ser reemplazados tan pronto como no hagan lo que la gente quiere. Los delegados se rotan con frecuencia para garantizar que la mayor cantidad de las personas posibles participen en el funcionamiento real de las organizaciones y que no termine con una pequeña minoría de líderes básicamente dirigiendo las cosas de forma continua. Como era de esperar, de una historia rica y diversa de movimientos sociales, hay muchas variaciones y desacuerdos. Por ejemplo, sobre los usos del consenso. La mayoría de los defensores de la política prefigurativa, ya sean anarquistas, marxistas, sindicalistas o alguna mezcla, no han defendido el consenso. Más bien, como Marx, la Comuna de París y el movimiento anarquista internacional han favorecido un sistema de delegación similar al que acabamos de describir. Claro, efectivamente, Nur, es que nosotros ya hablamos de esto el año pasado en nuestro programa La trampa de la representatividad. Y sí tenemos que decir que los anarquistas en nuestras asambleas siempre buscamos el consenso. Nunca pretendemos, tenemos la intención de que se voten las decisiones, sino que llegamos a ellas mediante el consenso y normalmente suele pasar. Continúa, Nur.
Gracias, Mario. Hay 3 argumentos principales para este tipo de política prefigurativa. La primera es que desarrollar revolucionarios con los poderes o capacidades adecuados para organizar la sociedad de forma libre, igualitaria y democrática solo es posible si mucha gente aprende a hacerlo a través de la práctica en instituciones organizadas de esta manera. El segundo argumento es que si queremos que las personas realmente se sientan impulsadas hacia una sociedad socialista libre, igualitaria y democrática, la mejor manera de lograrlo es brindándoles experiencias reales de cómo pueden ser tales instituciones. Cuando los obreros se reúnen, su objetivo inmediato es la instrucción, la propaganda, etc. Pero al mismo tiempo adquieren una nueva necesidad, la necesidad de la sociedad. Y lo que aparece como un medio se convierte en un fin. Fumar, comer, beber, etc. ya no son medios para crear vínculos entre las personas. Les basta la compañía, la asociación, la conversación, que a su vez tiene como fin la sociedad. Las personas no se unen a los movimientos sociales simplemente porque han experimentado la dominación, la opresión y la explotación, sino también porque creen que un mundo mejor no es posible. La política prefigurativa entra aquí, porque la gente podría unirse, digamos, a un sindicato para luchar por cosas como mejores salarios y condiciones, pero al volverse parte del sindicato, experimentan nuevos tipos de relaciones sociales, y estas experiencias a su vez les hacen cambiar sus necesidades, metas y deseos. Se unen para luchar contra ciertos males y en consecuencia empiezan a luchar por un cambio social positivo, revolucionario, por la emancipación humana universal. Efectivamente, Nur, así es como entendemos nosotros el sindicalismo aquí en CNT-AIT, ¿verdad, Natalia? Muchas veces vienen trabajadores con problemas laborales, se introducen dentro del sindicato y intentamos cambiar la sociedad, no solo resolver los problemas sindicales. ¿Es así? Sí, de hecho, cuando es verdad que de norma tendemos a pensar que los sindicatos son solamente cuando tienes algún conflicto laboral, alguna cosa, pero es verdad que cuando te acercas al mundo del sindicalismo y realmente descubres que es una forma distinta de hacer sociedad y hacer sociedad de verdad, pues bueno, de repente cambian cosas en tu cabeza y claro que sigues luchando contra tus jefes, pero de repente te encuentras construyendo para otro tipo de bienes que están muy por encima de los meramente laborales y ya está, y por esto es maravilloso. Efectivamente, es como buscamos el cambio social. Adelante, Nur. El tercer argumento se basa en la idea de que una revolución socialista exitosa requiere el desarrollo del tipo correcto de conciencia. Tanto para los marxistas como para los anarquistas, la conciencia no es algo mágicamente elevado por encima del reino de la práctica humana en este mundo. Más bien, siempre se sitúa dentro y surge dentro y a través de la praxis humana particular, determinada por su contexto social e histórico. Si tenemos razón en esto, debemos considerar seriamente cómo podemos crear formas de praxis que generen los tipos de conciencia que necesitamos para hacer la transición a una sociedad socialista libertaria. Todos sabíamos que era prácticamente imposible convencer al trabajador medio de que una sociedad verdaderamente democrática era posible a través de la retórica. Pero era posible mostrarles la experiencia de 1,000 o 2,000 personas que toman decisiones colectivas sin una estructura de liderazgo, motivada solo por principios y solidaridad. Puede cambiar las suposiciones más fundamentales sobre cómo podría ser realmente la política o, para el caso, la vida humana. La idea aquí es similar a nuestro punto sobre el desarrollo de impulsos revolucionarios. Practicar y experimentar una forma de organización social fundamentalmente diferente, una mucho más libre, igualitaria, democrática, etc. Esto a su vez confrontará a las personas como pruebas contundentes, no solo de que tales formas diferentes de organización social son posibles, sino que también con las experiencias vividas de ellos trabajando y cuando más satisfactorios y agradables son. Una vez que has visto estas cosas por ti mismo, es difícil mantener la idea de que son imposibles, que no pueden funcionar, que inevitablemente será terrible formar parte de ellas. Y esto a su vez inevitablemente cambiará sus puntos de vista sobre esto y cómo podemos cambiar o reemplazar nuestra sociedad. Claro, efectivamente, y es que hay que luchar contra el mensaje que nos mandan continuamente de que eso es una utopía, eso es imposible. No, señores, es muy posible y no es ninguna utopía. Es nuestra lucha y terminaremos cambiando la sociedad. ¿Verdad, Natalia?
Eso, o no es que vayamos a cambiarlo, es que al final yo creo que la tendencia natural del ser humano es llegar a este tipo de estructuras, y en el momento en el que salgamos de este estado de alienación social en el que nos encontramos ahora mismo debido al sistema. Bueno, es que de hecho estaba notando, es que este tipo de cosas a mí me hace reflexionar, porque es curioso lo que comenta Nur acerca de que necesitamos, que es muy sencillo cuando tenemos pruebas de lo que ha ocurrido, como la forma de justificar la posibilidad de que estos cambios van a ocurrir, es maravilloso, pero cuando tú ves realmente que es posible, pues apuestas por ello y ya está. Claro, el problema que tenemos en la sociedad de hoy en día es que es tan complicado siquiera, con un ejemplo, coger esta fuerza, porque me acuerdo el caso de las compañeras que han estado 3 meses de huelga y han conseguido un incremento del salario de casi un 25%, un 24,6%, que es una pasada. Esto no se ha difundido, esto no se ha mostrado, y realmente es un ejemplo de lucha de la hostia, que debería ser ejemplo para todos nosotros, que esta unidad es real y genera una inercia que resuelve en cambios, ¿no? Pero no nos lo terminamos de creer, y es muy curioso que realmente esto lo escucho en muchos vídeos, muchas reflexiones de muchos compas. Es jodido pensar que estamos en un momento social en el que es mucho más sencillo imaginar el apocalipsis, el fin de la Tierra tal y como la conocemos, no sin razón por todo lo que está ocurriendo lógicamente, que imaginar el fin del capitalismo, ¿no? Entonces, esto es lo que nos falta, más información y más difusión de este tipo de luchas que tienen unas consecuencias beneficiosas, porque son las que realmente nos impulsan a querer seguir cambiando las cosas, claro. Claro, efectivamente. Natalia habla de la lucha de las trabajadoras de Inditex, una multinacional, que un grupo de trabajadoras se unieron y consiguieron ganar esa lucha. Pero hace años ya tuvimos también otro ejemplo, como un grupo de enfermos de hepatitis C se unieron y mediante la acción directa lograron que el gobierno hiciese un plan nacional y pusiera 1.200 millones de euros sobre la mesa para curar a los enfermos. En definitiva, cuando la gente se une y lucha, se consiguen las cosas. O sea, que no es imposible ni es una utopía. En fin, bueno, vamos a hablar ahora de cómo son las jerarquías informales y la necesidad de interseccionalidad. En fin, continuamos con el repaso histórico, ¿verdad? A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, muchos grupos anarquistas y marxistas hicieron cosas como crear su propia contracultura emancipatoria. Esto lo tenemos aquí como ejemplo también en CNT-IT, con nuestros grupos de consumo y demás. Reconstruyeron sus vidas cotidianas de varias maneras. Se preocuparon por incluir y organizar personas marginadas, pues como mujeres en esa época, personas de color, indígenas, etcétera. Pero a menudo no hablaban de esto explícitamente en términos de política prefigurativa. Además, a la hora de abordar diferentes jerarquías informales, por ejemplo, las de una sociedad profundamente sexista y racista, a menudo se quedaron más cortos de lo que creemos que es necesario y lo que esperaríamos hoy. Por un lado, una amplia gama de pensadores y activistas antirracistas, decoloniales y feministas han argumentado que los movimientos sociales explícitamente prefigurativos o no, deben abordar el racismo, el colonialismo, el sexismo, etcétera, dentro de sus movimientos y organizaciones, si quieren eliminar estas cosas a largo plazo. Después de todo, crear relaciones sociales libres, igualitarias y democráticas requiere cambiar no solo las instituciones formales, sino también como nuestras normas sociales, valores, divisiones del trabajo y otras prácticas sociales afectan nuestros poderes y cómo son realmente nuestras organizaciones. Suponga usted que desea una organización significativamente libre, equitativa y democrática. Pues claro, si algunas personas son sistemáticamente ignoradas y menospreciadas, sin importar lo que hagan o digan, o siempre se espera que algunas personas hagan mucho más ciertos tipos de trabajo, pues como cocinar, limpiar, cuidar de los niños, etcétera. Si algunas personas tienen que lidiar constantemente con comentarios despectivos, con acoso, con agresiones, etcétera, no podrán participar en el funcionamiento de la organización de manera significativa. No serán tratados con especial libertad o igualdad.
Claro, efectivamente, no importa cuán perfectas sean las estructuras formales de toma de decisiones, si dejas este tipo de jerarquías formales en su lugar. No podrás tener una organización realmente democrática o que brinde a todos sus miembros la práctica o la experiencia de la verdadera libertad o igualdad. Y es que tenemos que cambiar todos estos vicios y todos estos comportamientos, ¿verdad?, que muchas veces vienen adquiridos de nuestra propia educación, y eso hay que cambiarlo, ¿verdad? Sí, además Natalia? es que es fundamental, Mario, porque realmente es que esto es radical, o sea, es el fundamento realmente del inicio de un cambio social real, ¿no? Si dentro de nuestras estructuras, por mucho que planteemos a nivel teórico, o incluso llevemos a la práctica esta forma de toma de decisiones asamblearias, horizontales, que es maravilloso y que lógicamente es a lo que tenemos que tender en todos los estratos de la sociedad, no nos podemos olvidar que por cultura, por vicio, por como tú dices, al final desgraciadamente vivimos en el mundo en el que vivimos y es muy difícil quitarse de muchas cosas que además muchas veces ni siquiera eres consciente de ellas. Entonces tenemos que trabajar lo primero o en paralelo, pero sin dejarlo aparcado, en eliminar este tipo de estructuras jerárquicas, opresoras, machistas, racistas, homófobas, porque ocurren. O sea, desgraciadamente ocurre por esto, porque de forma consciente o inconsciente lo tenemos en nuestra forma de funcionar, y es verdad que dependiendo a lo mejor de tu cultura o de tu origen o así, puede manifestarse de forma diferente, pero está claro que es una cosa que ocurre y dificulta, ¿no?, este avance. Y es verdad que al respecto de lo que comentabas hace un poquito de la interseccionalidad, lo mismo, es que me parece radical comprender que esto es fundamental en la lucha, porque el feminismo no se puede aislar del racismo, no se puede aislar de la homofobia, no se puede aislar del colonialismo. Al final son luchas que están entrelazadas, porque una persona que está oprimida, una minoría que está oprimida, no sufre una única opresión. Al final, desgraciadamente, son varias las que están integradas en esta forma de violencia, y tenemos que comprender que hay que lucharlas en paralelo siempre, y poniendo en algunos momentos unas por delante de las otras, porque a lo mejor por estrategia pueda ser más o menos práctico, pero está claro que la interseccionalidad es la forma más acertada, pienso, de afrontar este cambio social, porque es lo que nos permite y lo que hace que en sí mismo este cambio ponga encima de la mesa de verdad, de forma equitativa, todas estas realidades que son las que conforman la sociedad y que son las que nos pueden enriquecer en el momento en el que comprendamos que son necesarias, pero claro, no tienen que ser foco de violencia en ninguno de los casos. Qué interesante, Natalia. Bueno, coméntanos cómo abordan las personas estas jerarquías informales. Pues de muchas maneras, Mario, teniendo asamblea o grupos distintos dentro de las organizaciones para diferentes grupos que están marginados de alguna forma. Hay algunos sitios en los que hay asambleas no mixtas, hay asambleas que son específicas para gente que está racializada, dentro de los sindicatos, todo esto con este objetivo de crear estos espacios de seguridad en los que la persona puede expresarse de forma libre, ¿no? Para poder abordar otro tipo de espacios en los que si no te has preparado quizá a nivel interno, no te resulta más complicado poder hacerte ver y hacerte escuchar, ¿no? También se puede hacer construyendo organizaciones o eventos materiales que no excluyan a determinados colectivos, ¿no? Esto que estamos haciendo con el vocabulario, o sea, es cambiar y querer englobar realmente a todas las personas que forman parte de nuestra sociedad en las manifestaciones y las difusiones de información que hacemos, ¿no? También podemos empoderar a las personas marginadas para que puedan participar de manera más efectiva a través de talleres, habilidades compartidas, etcétera, ¿no? Porque es cierto, y sin que pueda parecer nada paternalista, porque lógicamente estamos totalmente en contra de una actitud paternalista, es cierto que porque precisamente nos sentimos a veces en sitios de seguridad, ¿no? Necesitamos de alguna forma que se creen estas dinámicas o estas actividades que nos permitan participar para coger esta confianza y llegar a esta actitud emancipatoria, que es la que nos puede liberar. Haciendo conscientes a los miembros
de estas jerarquías informales y cómo operan para ayudarnos a desprenderlas. Y hay muchas más formas, ¿vale? No existe una solución única para todos estos problemas y al fin del día cualquier movimiento y organización tiene que descubrir qué funciona mejor para ellos. Parte de esto implica desafiar la distinta ideología entre lo personal y lo político. También a veces es muy complicado. Desde este punto de vista, cosas como lo que sucede en los parlamentos y los gobiernos cuentan como políticas, mientras que las cosas que las personas, especialmente privilegiadas, realmente no quieren pensar ni hablar, como la organización del trabajo doméstico y la crianza de los hijos, las prácticas y actitudes racistas que están tan generalizadas, se etiquetan simplemente como personales, ¿no? La función familiar de insistir en que algo es personal en lugar de político es excluir efectivamente las cosas del escrutinio crítico, el debate y el cambio deliberado. De hecho, a mí esto es una cosa que no sé qué opináis vosotros, compas, pero a mí me preocupa mucho, porque realmente cuando hablas, ¿no? Cuando llevas el debate, las preguntas a las calles, es cierto que la gente de repente llega a un punto que es como, uy, yo de política no hablo porque no entiendo, uy, yo es que de esto no sé. Nos han robado, han vaciado realmente el término político. Es que al final político es todo lo que concierne a la polis, a la gente, ¿no? Entonces, el separar efectivamente estos conceptos como, uy, esto es personal, esto es político, esto es laboral, no, es que forma todo parte de una misma cosa, está todo, pues esto, es que de forma interseccional está todo relacionado, porque al final es todo lo que conforma nuestro día a día y en todo lo que tenemos que pensar, nos guste o no nos guste. Ya lo hicieron los romanos, el famoso pan y circo. Sí, que seguimos ahora es pan y circo, ahora es Netflix y fútbol, pero vaya que al fin y al cabo estamos ahí. El efecto de esto es a menudo silenciar las voces marginadas, que es lo que se consigue con esto, fundamentalmente y como por desgracia siempre, pues como las mujeres que denuncian violencia marital, porque esto se ve como algo personal en lugar de algo político, que merece un escrutinio crítico y un cambio deliberado. Y esto es muy grave porque seguimos comprendiendo que es como, bueno, la violencia machista es violencia intrafamiliar, es como no, es violencia porque tenemos un sistema violento que no está haciendo nada por resolver nuestras actitudes y ya está. Podremos analizar aquí mucho de cuál es el origen de esta violencia, nuestra precarización, el límite al que estamos viendo siempre, pero no es una cosa que se queda de puertas para adentro, es algo que nos concierne a todos y que es problema de todos, porque esta violencia está no solo dentro de casa, sino que eso luego, una vez abres la puerta, se lleva a las calles. También ignora las formas en que los estados ya han estado interviniendo en la vida personal de las personas oprimidas de muchas maneras, desde los comienzos del colonialismo europeo hasta la esclavitud, el acoso policial y mucho más. Adelante, Nur. También se basa en una visión profundamente liberal y antisocialista que subestima cuán interconectados están los humanos. Estamos profundamente moldeados por nuestras experiencias personales, desde cómo crecemos hasta nuestras relaciones románticas y cómo nos tratamos en el día al día. Y no hay una buena razón para descartar arbitrariamente gran parte de esto como cosas que vale la pena pensar críticamente y cambiar si encontramos que faltan. Una de las implicaciones de esto es que debemos desafiar la idea común, a veces explícita, a menudo implícita, de que podemos separar limpiamente el análisis racional del desorden de nuestras diversas motivaciones y los contextos que le dan forma. Necesitamos reconocer el mundo al que se enfrentan las personas, cómo viven en él a través de diferentes prácticas y sus experiencias de ellas. Sus experiencias dan forma a sus suposiciones de fondo. ¿Qué ideas se les ocurren? ¿Qué toman como buenas justificaciones, etcétera? Su comprensión del mundo estará determinada por su posición en una matriz de estructuras que se cruzan. Finalmente, reconocer las cosas de las que hemos hablado hasta ahora debería llevarnos a un análisis interseccional de los problemas que estamos tratando de abordar y las soluciones necesarias para hacerlo. La idea básica es que los diferentes tipos de opresión que enfrentan las personas como el resultado de ser mujer, persona de color, miembro de la clase trabajadora, persona discapacitada, persona LGBTIQ+, siempre se entrelazan e interactúan de diferentes maneras. Un resultado de esto es que en realidad no se puede hacer solo política de clase o política feminista por sí sola. Incluso si se dice y se piensa que ya se va a trabajar solo en clase, la propia organización inevitablemente tendrá una política práctica de raza, género, etc. Simplemente no será muy consciente o deliberada y probablemente no tenga buen resultado. Si queremos organizaciones libertarias, una cosa que deberíamos hacer es tratar de incluir a la mayor cantidad posible de personas de la clase trabajadora. Y esto significa desarrollar políticas que empoderen a las personas de la clase trabajadora de diferentes géneros, razas, habilidades, orientaciones sexuales, etc. Comprender el mundo es genial, pero el objetivo es cambiarlo.
Si sabemos que es la política prefigurativa, ¿por qué es importante y cómo la gente ha tratado de hacerla en el pasado? La pregunta realmente importante para nosotros es, ¿cómo deberíamos hacerlo ahora? No tenemos todas las respuestas, pero esperamos que esto nos ayude a empezar a pensar en ellas. Efectivamente, mientras vamos pensando en ello y cómo deberíamos lograr el cambio, os dejamos con un poco de música. Este es nuestro grito, esta es nuestra canción. Acabar con la obediencia y despertar la sumisión. Antes que ser esclavos, preferimos morir, porque la obediencia es muerte y rebelarse es vivir. No queremos más gobierno, no queremos más sufrir. Rebelión contra el sistema de desobediencia civil. Tus cadenas luchan por liberación. La autoridad te condena a vivir en la opresión. Si en verdad quieres ser libre y vivir en libertad, eso debe ser que manda, ya no lo soportes más. Ya no queremos gobierno, no queremos más sufrir. Rebelión contra el sistema de desobediencia civil. Ya no queremos gobierno, no queremos más sufrir. Rebelión contra el sistema de desobediencia civil. Rebelión contra el sistema de desobediencia civil. Rebelión contra el sistema de desobediencia civil. Bueno, amigas y amigos, continuamos en Radio Tirso Libertaria en vuestro programa Vive y Lucha. Como siempre os recordamos nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter y en Instagram, igual que nuestro canal de Telegram Radio Tirso Libertaria y nuestro grupo donde podéis interactuar, Luchas Libertarias. Y en YouTube también. Y en YouTube también, dice aquí el piloto de la nave. Bueno, seguimos hablando de este tema que me parece muy interesante y vamos ahora a tratar los elementos de alineación. Todo ello, ¿verdad? La alineación ha sido diseñado y utilizado para este propósito. Los dispositivos utilizados desde el siglo XX, logrados mediante el aporte mercenario de las ciencias sociales al servicio de la manipulación del ciudadano de a pie, ha dado frutos impensables, desde luego, unas décadas atrás y ahora mismo. Esto lo estamos viendo con los medios de comunicación. Bueno, que no son de comunicación, son medios de desinformación y sobre todo de generar opiniones, ¿vale? Bueno, una persona manipuladora es aquella que necesita controlar, cambiar y deformar los comportamientos o percepciones de los demás. Son muy difíciles de identificar, ya que no son individuos muy hábiles socialmente. Y cuando nos damos cuenta de la manipulación, pues el daño ya está hecho. Esta es la razón por la cual se hace necesaria la utilización de las relaciones humanas en la gestión de empresas. El tema clave al que van dirigidas es la eliminación del conflicto en la empresa, en las relaciones de capital y de trabajo. ¿Cómo suena esto, verdad? De la gente manipuladora, lo hablamos en la trampa de la representatividad también, ¿no? Cómo eliminaron las asambleas de trabajadores para meter los liberados sindicales y donde decidía una persona lo que antes decidía un grupo en asamblea, ¿verdad? Pero ya no solamente esto, Mario, es que cómo han llegado a la manipulación, habiendo conseguido que sean los propios trabajadores quienes defiendan frente a sus compañeros los intereses de la empresa, que es como muy salvaje, ¿no? Esto además es una práctica como muy habitual, algo que se da como de una forma muy feroz en las multinacionales, y realmente es salvaje. Y de hecho ya está, que podemos entrar a discutir muchos términos, pero realmente el hecho de que la clase trabajadora, la gran mayoría y sobre todo desgraciadamente la gente joven, no conozca qué es un sindicato, que tenemos unos determinados derechos, que se puede luchar por ellos, es bastante tremendo. Entonces esto dice mucho realmente
perfectamente de cómo ha hecho este sistema capitalista para que nos creamos como, no, yo tengo que trabajar duro y dejándome la piel, porque si a la empresa le va bien, a mí me va a ir bien, y bueno, nada más lejos de la realidad, ¿no? Es tremendo, desde luego, en fin. Los poderes internacionales han dispuesto de un arsenal científico que desarrolló una gran cantidad de técnicas para el logro de ese objetivo, como está diciendo Natalia. Y lo comprobamos, ¿verdad? Se podría afirmar que este ha sido uno de los últimos pasos de un proceso que comenzó con la Revolución Industrial Inglesa del siglo XVII al siglo XVIII. Fue conseguir una población sumisa. Desde luego ha sido el objetivo fundamental del empresariado capitalista, y lo están consiguiendo, desgraciadamente. Bueno, nuestro empeño en dominar la naturaleza y en producir más bienes hace que hayamos transformado los medios en fines. Hemos querido producir más en los siglos XIX y XX para dar al hombre la posibilidad de una vida humana más digna. Pero en realidad lo que ha pasado es que la producción y el consumo se han convertido en fines, han dejado de ser medios para convertirse en fines, como hemos dicho, así que estamos produciendo y consumiendo como locos. Claro, desde luego, desde los medios de comunicación nos venden que el bienestar social, el progresismo es consumir y consumir, y eso es convertir a las personas en esclavos de su trabajo y esclavos del consumismo. Pero realmente ha calado el mensaje, que es lo preocupante. Realmente las personas se han creído, bueno, es que me tengo que incluir porque en el fondo de alguna manera estamos todos en este saco. Nos hemos creído este falso estado de bienestar y esta consecución de este estado de bienestar precisamente a través de estos bienes materiales, y nos estamos alejando cada vez más del concepto de humanización y de sociedad en pro de este yo para mí sí puedo tener cosas, entonces voy a ser muy rico, ¿no? Y realmente es tremendo. Y claro, no solamente ya el trabajo que tienen los medios de desinformación o siquiera el sistema capitalista, es que es más allá el sistema neoliberal, pues que todo esto empieza con la educación, o sea que desde pequeños en la escuela, el cómo se establecen las relaciones sociales, las conversaciones que tenemos con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos, al final es todo un mecanismo tan complejo y tan enorme que han conseguido los cabrones que sea muy muy difícil el ver un algo de uy, esto me huele raro, ¿no? Esto es normal, esto es bien para mí, pero bueno, todavía hay gente que se plantea, ¿no? Claro, y como bien dices, viene desde la escuela, porque en las escuelas hace tiempo que se quitó, por ejemplo, la asignatura de filosofía. Lo único que aprenden es a obedecer y a seguir, en vez de aprender a pensar por sí mismos los niños. En fin, el hombre se convierte en una cosa, se lo trata y se lo maneja como tal, y las llamadas relaciones humanas son más inhumanas, porque son relaciones cosificadas y alienadas. Se agregó a ello después la utilización generalizada de los conocimientos de la psicología clínica, la psicología profunda, la psicología social, la antropología en manos de especialistas en técnicas de mercado, en fin, todo ello ha desarrollado la mercadotecnia. Se ha aplicado al manejo del consumidor y del trabajador y como consecuencia a la sumisión posible de todo el mundo capitalista mediante las técnicas de la campaña política. ¿Cómo nos suena esto, verdad, Natalia? Demasiado. El marketing, Mario, es el proceso de exploración, creación y entrega de valor para satisfacer las necesidades de un mercado objetivo en términos de bienes y servicios, potencialmente incluida la selección de un público objetivo, selección de ciertos atributos o temas para poder enfatizar en la publicidad, explotación de campañas publicitarias, diseño de productos y empaques atractivos para los compradores, definir los términos de venta, precio, descuentos, como las personas que creen que influyen en los hábitos de compra de los demás. Todo esto intenta crear una conciencia de lealtad y sentimientos positivos sobre una marca. Esto también llámalo marca física de ropa, pero por marca podemos entender pues esto desde un partido político hasta, no sé, una marca de galletas. El marketing generalmente lo realiza el vendedor. A veces para estas tareas se contrata a una empresa de marketing que está dedicada o especializada o a una agencia de publicidad. En la práctica se distorsionan cada vez más por la utilización de los mismos métodos que se desarrollaron primero en las investigaciones de mercado
Estado y después en las relaciones humanas, y esto entrecomillado. También, como resultado posterior de la Revolución Industrial inglesa del siglo XVIII, la distorsión del trabajo del obrero industrial o del oficinista, sometidos a tareas repetitivas, monótonas, sin un sentido claro para el trabajador, que desconoce los porqués del trabajo que está realizando, el porqué, el para qué, aunque intuye que el objetivo es sin duda el sagrado lucro de la sociedad capitalista, o sea, al final el trabajador que no encuentra sentido al trabajo realizado empieza a experimentar que este nada le aporta a su realización humana, se va convirtiendo solo en una parte de esta monstruosa maquinaria total de la que se siente como una pieza más, que es intercambiable como tal. La maquinaria social, que además está gobernada por una gran burocracia, hace que el hombre inconscientemente odie su trabajo, porque se siente atrapado en él, prisionero de él, porque se siente que está gastando la mayor parte de su energía en algo que no tiene sentido en sí mismo. Se puede comprender mejor cómo y por qué la manipulación, padecida por el hombre de trabajo en los últimos siglos, lo ha convertido en una marioneta del mercado, manejada por los hilos de una publicidad que está planificada y aplicada al logro supremo de convertirlo en un sumiso consumidor, al final como fin último, ¿no?, esta posibilidad de autorrealización, ¿no? El peso de la burguesía triunfal de los siglos XVIII y XIX se impuso de tal modo que en los manuales de esa época y desde entonces en adelante se habla de las maravillas de la revolución industrial, pero en ello han quedado ocultas las miserias extremas en que cayeron los trabajadores y la marginación inhumana de las clases subalternas. Y pues, totalmente escondido también este nuevo concepto de esclavitud que tenemos ahora, ¿no? Adelante, Nur. Hombre, se omiten las partes importantes. La revolución que el hombre burgués propone y desarrolla en esta primera etapa se irá concretando alrededor de la obtención de ventajas y privilegios para sus necesidades industriales y comerciales. Basta con echar una ojeada sobre sus principales reivindicaciones para convencerse de que no van más allá de lo estrictamente necesario. Se trata, antes que nada, de la libertad personal, que garantizará al mercader o al artesano la posibilidad de ir y venir, residir donde quiera y poner a punto su persona, así como la de sus hijos, al abrigo del poder feudal. Inmediatamente después, reclama la concesión de un tribunal especial, gracias al cual el burgués podría eludir la multiplicidad de jurisdicciones de las que depende y de las inconvenientes del procedimiento formalista de algún derecho, del antiguo derecho. Y finalmente, un grado más o menos extenso de autonomía política y de autogobierno local. El producto del trabajo tenía una estrecha relación con el productor. No era una mera mercancía, como ocurriría en pleno capitalismo. Existía el orgullo de la producción artesanal, rayando en lo artístico. Esta manera de entender el trabajo quedará de lado, no mucho tiempo después, con la producción en gran escala que exigen los mercados. La reforma religiosa no generó el espíritu capitalista, pero sin ella es difícil pensar que la conciencia social hubiera dado un peso tan grande que desmoronara tradiciones tan arraigadas y posibilitara un proceso de tal magnitud. Es necesario tener en cuenta que todo proceso de cambio histórico es tributario de un complejo sistema de factores que se condicionan mutuamente, se modifican, que el hacer y el pensar humanos, combinados en diferentes dosis, producen un resultado difícil de prever y explicar. La incursión histórica en la época revisada tiene por objetivo hacer conocer esta experiencia y sobre todo la del perfil humano de aquellos hombres tan diferentes del hombre de hoy, definidos como el consumidor sumiso. En este juego de espejos entre dos épocas, podremos ir descubriendo el recorrido de la cultura, de sus usos, hábitos, modos de vivir, que pintan dos personajes que, en la continuidad de su proceso, muestran dos polos contrapuestos. Una investigación acerca del proceso mediante el cual se han transformado el hombre solidario en el hombre egoísta y competitivo. Efectivamente, Nur, como bien has dicho, el consumidor sumiso. Qué peligroso es el consumidor, qué peligroso es dejar que una persona se esclavice del consumo. Bueno, amigas y amigos, os dejamos con un poco de música y continuamos con este programa.
Bueno, continuamos en Radio Tirso Libertaria, vuestro programa Vive y Lucha. Y vamos a hacer una revisión histórica, porque claro, el objetivo principal de la ciudad medieval era asegurar la libertad, la administración propia y la paz. La base principal de la vida de la ciudad era entonces el trabajo, y lo es. Pero la producción no absorbía toda la atención del economista medieval. Con su espíritu práctico comprendía que era necesario garantizar el consumo para que la producción fuera posible y por esto proveer a la necesidad común de alimento y habitación para pobres y ricos era el principio fundamental de la ciudad. Estaba terminantemente prohibido comprar productos alimenticios y otros artículos de primera necesidad antes de ser entregados al mercado, o a comprarlos en condiciones especialmente favorables, no accesibles a todos. En una palabra, especular. ¿Cómo nos suena esto de especular, verdad? Bueno, todo debía ir primeramente al mercado y allí ser ofrecido para que todos pudieran comprar hasta que sonara la campana y se anunciara el cierre. Daros cuenta que estamos hablando de la Edad Media, pero estamos viendo que eso es la actualidad, o sea, que es que la historia se repite. En fin, solo entonces podía el comerciante minorista comprar los saldos restantes, pero aún en este caso su beneficio debía de ser un beneficio honesto. En una palabra, si la ciudad sufría necesidad, la sufrían entonces más o menos todos. Dentro de sus muros nadie podía morir de hambre. Igualito que ahora. Los documentos de la época en los que se apoya esta investigación demuestran que en muchas ciudades se designaban funcionarios para la compra de lo que en ellas se producía y se ofrecía por igual a todos los comuneros, que eran los habitantes de las comunas, por las ventajas de un menor costo por cantidad. Del mismo modo, muchos gremios artesanales compraban sus materias primas para la comunidad y repartían las utilidades entre los artesanos por el logro que un mejor precio les proporcionaba. El espíritu del cristiano se reflejaba en toda la actividad económica. El trabajo era considerado un deber moral hacia el prójimo, ya que cumplía una función social, y la idea de justicia con respecto a la ciudad y la de verdad con respecto al productor y al consumidor y sus intercambios eran la regla de todas las relaciones sociales. Reinaba un espíritu tal por el orgullo sobre el trabajo bien hecho, por cualquier artesano, por los defectos de fabricación que incluso podían avergonzar a quien lo producía. Los defectos técnicos en las manufacturas afectaban al prestigio de toda la comuna, puesto que atentaba contra la confianza pública, y por ello, como la producción era un compromiso social, quedaba bajo el control de la cooperación del gremio, la verificación de las calidades, los precios y los modelos. Un aspecto importante que nos ayuda para la comprensión de un modo de vida y un modelo de hombre, casi inhallable hoy, es poner la mira en el orden institucional que promovía y custodiaba las normas rectoras de aquel modelo de vida social. Es rescatable desde la perspectiva que he propuesto recuperar la existencia de formas orgánicas institucionales, de producción y distribución, así también como de control en las que se imponía el sentido de servicio, aunque no excluía la necesidad de producir beneficios. Realmente cuando más estudiamos las ciudades medievales, tanto más nos convencemos de que nunca el trabajo ha sido también de pago y ha gozado del respeto general, como en la época en la que la vida en las ciudades libres se hallaba en su punto de máximo desarrollo. Más aún, no solo muchas de las aspiraciones de nuestros socialistas modernos habrían sido ya realizadas en la Edad Media, sino que mucho de lo que ahora se considera utópico se aceptaba entonces como algo completamente natural. Puede parecer ridículo y hasta dar lugar a incredulidades, que alguien pretenda que el trabajo deba ser agradable y producir placer, que deba posibilitar la manifestación y realización de la persona humana. Lo más fundamental diferencia entre el pensamiento económico medieval y el moderno consiste, ciertamente, en que mientras éste alude normalmente a la conveniencia económica, como quiera se interprete, en la justificación de cualquier acto particular, política o sistema de organización, parte aquel de la posición que supone la existencia de una autoridad moral a la que han de subordinarse las consideraciones de la conveniencia económica. Dicha autoridad moral se hacía sentir como un clima de época, como un consenso espiritual que regía las conductas humanas. No quiere decir esto que no hubiese bribones, especuladores o estafadores, pero estos eran una lacra, una patología social, así vista por toda la comunidad.
eran marginales al sistema de creencias y valores y a las prácticas sociales de aquel tiempo. La división de los bienes y su apropiación en virtud de la ley humana no frustran este propósito. En consecuencia, aquellos bienes que el hombre posee en exceso los debe, por ley natural, a los pobres. Pues efectivamente, Nur, como dice, ¿verdad? En aquella época, en la Edad Media, no era que hubiera bribones, especuladores o estafadores, que entonces eran una lacra, ¿verdad? Es que ahora tenemos los bribones, especuladores y estafadores dentro de los partidos políticos y dentro del gobierno, y son estos mismos ladrones, bribones y especuladores y estafadores lo que nos están gobernando. Y mientras sigamos sumisos, sigamos consumiendo, sigamos distraídos con toda la oferta que tenemos de consumo y más consumo, estos bribones y estos estafadores seguirán en su sitio, seguirán dominando nuestra sociedad. Por esto es tan necesario que abramos los ojos y consigamos un verdadero cambio social. Y además no solamente por esto, porque como bien dices, Mario, esta gente ya no solamente que nos estén gobernando, es que realmente son los que deciden la estructura de funcionamiento que tiene que tener la sociedad, ¿no? Y los que nos empujan a seguirla. Me gustaría, por no dejarlo aparcado, porque me parece importante, que al final yo lo sobreentiendo de todo lo que hemos leído, pero además de la mercantilización, de este hiperconsumismo de la sociedad que nos ha tocado vivir ahora mismo, me gustaría hacer especial alusión al hecho de que el consumismo, esta mercantilización, no es solo material, y creo que parte de esta apertura de ojos nos tiene que hacer plantearnos que hemos llegado a un punto en el que está mercantilizado el cuerpo, los pensamientos, el deseo. Entonces que este movimiento va mucho más allá, que no es solamente el poder contratar una televisión por satélite, poder comprarte un móvil o poder comprarte un coche. Es que estamos hablando de mercantilización de las personas, de lo que somos, de nuestra naturaleza en todos sus ámbitos, ¿no? Y esto es muy peligroso porque nos aleja de esta posibilidad de bajarnos a tierra para poder tejer las comunidades en general, ¿no? Y creo que es muy importante que nos quitemos primero o también este tipo de cosas que nos están afectando y violentando realmente nuestras vidas. Que nos quitemos este tipo de cadenas. Pues esperemos que os haya gustado este programa y nuestro tema de hoy acerca del estudio para lograr un cambio social. Esperemos que os hayamos dado algo en qué pensar para ver que a cada uno que se nos puede ocurrir un pasito pequeño, pues oye, que iremos haciendo. Y os emplazamos a la siguiente semana, donde seguiremos tratando los temas que os interesan. Os recordamos que nos podéis encontrar en Telegram, Facebook, Instagram y YouTube como Radio Tirso Libertaria y en Twitter como @Radio Tirso. También os podéis contactar por WhatsApp en el número 692-720150, 692-720150 o por email a radiotirsolibertaria@cntmadrid.org. Hoy os hemos acompañado en este retorno de temporada de Vive y Lucha, Mario, Natalia, Nur, Alberto a los mandos, y bueno, pues ya está. Esto es Vive y Lucha, salud, compas, y nos escuchamos en las siguientes semanas.